Buenas tardes a todos los que nos acompañan a este webinar. A nombre del Centro de Capacitación Carso, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Israel González Hernández, instructor del Centro de Capacitación Carso, Guadalajara. El día de hoy tenemos una conferencia titulada La importancia de la normatividad en las instalaciones eléctricas, la cual será expuesta por el ingeniero Israel Alejandro Hernández Morato, coordinador de Mercadotecnia y colaborador de Centros de Capacitación Carso, Ciudad de México. Al finalizar la presentación daremos un espacio para realizar preguntas y respuestas acerca del tema, por lo que les pedimos colocar su nombre para poder contestarlas adecuadamente. Adicionalmente, les pido de su apoyo para contestar una evaluación que dejaremos al final en una liga en la sección de preguntas y respuestas o a través de un código QR en la última diapositiva del ingeniero. Sin más que agregar, doy la bienvenida a nuestro ingeniero Israel Alejandro. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Muy buenas Hola, tardes. muchas gracias, tocayo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Bienvenidos a este espacio, a esta plática, que el día de hoy, como bien decía mi tocayo, es la importancia de la normatividad en las instalaciones eléctricas. ¿Sí? Usualmente impartimos pláticas, conferencias sobre cuestiones técnicas, ¿no? De temas de algunas fallas, con conductores, sobre fallas a tierra, sobre sobrecargas, sobre tierras físicas, alguno que otro cálculo. Pero el día de hoy queremos preferir este tema, que si bien no es algo de esta índole, pero es sumamente importante, ya que detrás de todo este tipo de temática existe o debe existir la parte de la normatividad, la parte de las normas, la parte de qué tomar en cuenta para llevar a cabo una instalación eléctrica, ¿sí? Por eso el tema y la palabra, pues, que a veces puede ser un poco hasta extraña o que tal vez no se oiga mucho o que tal vez no se utilice mucho, la parte de la normatividad, ajá, pues viene de la parte de las normas y es precisamente por eso por donde quisiera empezar, ¿no? Y definir precisamente qué es este concepto, qué quiere decir y porque de ahí partimos, ¿no? De ahí partimos pues toda esta temática, ¿no? Una norma es un documento técnico legal, ajá, el cual se realiza o es diseñado por un comité experto en ciertos temas, el tema el cual aborde la norma, y este documento técnico legal provee para el uso común, para proveer algún servicio o algún producto de reglas o directrices características para realizar correctamente este servicio o la fabricación de algún producto, ¿vale? Es decir, son reglas, son cuestiones que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Y las normas lo que buscan, en el caso de los servicios y también de los productos, buscan dar seguridad y ofrecer calidad al usuario de estos servicios o consumidores de ciertos productos, ¿sí? Es importante pues tener esta parte legal, tener esta parte de reglas, porque finalmente hay que seguir ciertos lineamientos y repito, estos documentos pues son hechos comúnmente por un comité experto en estos temas pues diferentes como los que ahorita vamos a platicar, ¿no? Ahora, que en México, a nivel federal, las normas se clasifican en dos tipos, ¿sí? Las llamadas NOM, normas oficiales mexicanas, o las llamadas NMX, que son las normas mexicanas. La diferencia entre una y otra es que las NOM, las oficiales mexicanas, son de carácter obligatorio, y en cambio, las NMX solo expresan una recomendación, es decir, no son obligatorias, no son de uso obligatorio, ¿sí? Sin embargo, cuando una NOM se complemente de una NMX, entonces esta última se vuelve obligatoria. Y ahorita vamos a ver un ejemplo
un ejemplo muy claro de esto que les acabo de comentar, ¿sí? Teóricamente las normas son revisadas, actualizadas cada 5 años, ¿sí? Cada 5 años se revisan, si hay que actualizar, se actualiza, se modifica, etcétera, y se vuelven a emitir bajo la nueva edición. Repito, esto es una cuestión teórica porque a veces, pues, por cuestiones políticas o de otro tipo, las normas, pues, tienen todavía mucho más tiempo de vigencia, ¿vale? Vamos a platicar sobre algunas normativas, sobre algunos documentos que tienen que ver sobre instalaciones eléctricas, pero no solamente la parte de la ejecución de la instalación o la parte del diseño, sino es muy importante ver un paso atrás o ver en paralelo esta parte de ejecución de diseño. Es decir, es muy importante ver o también proveer de seguridad a quien realiza la instalación eléctrica. Es por eso que desde un principio eh, vamos a mencionar lo que es la NUM 017 TPS. Ajá. Esta normativa, la 017, establece el equipo de protección personal adecuado que se debe utilizar en los centros de trabajo, en los diferentes centros de trabajo. Esta norma, si ustedes la pueden, en un momento dado le pueden echar un vistazo, van a ver que se clasifica por diferentes centros de trabajo, por diferentes tipos de actividad, ¿no? En este caso, aquí están enlistados el equipo de protección personal para los trabajos en cuestión eléctrica. Por eso es que, por aquí aparecen cascos, gogles, guantes, calzado y ropa de algodón, equipo de contracaídas de altura, pero si se fijan, lo que es el casco, los guantes y el calzado, lo menciona como dieléctrico, es decir, casco, guantes y calzado aislante, ¿sí? Y lo menciona porque pues estamos trabajando. Estamos trabajando en una área eléctrica y no es que estemos pensando trabajar con el circuito o la instalación energizada. De hecho, y lo quisiera comentar de una vez, aunque luego lo vamos a repetir, porque es muy importante, se debe de trabajar en la medida de lo posible sin energía en los circuitos o en las instalaciones eléctricas en las cuales estemos haciendo algún tipo de trabajo o mantenimiento, ¿vale? Sin embargo, no por trabajar sin energía, vamos a descuidar o vamos a echar en saco roto estas indicaciones, simplemente porque los accidentes no ocurren únicamente por cuestión eléctrica, sino también por cuestión mecánica, hablando del casco, gogles y guantes, ¿no? Puede que se nos caiga algún objeto en la cabeza, si estamos bajo un andamio, bajo una escalera, ajá. Los gogles pues son para proteger los ojos, obviamente, de algún proyectil que pueda salir disparado al estar con algún material, ¿sí? Que salga proyectado alguna basura de la construcción, ¿sí? Los guantes, pues es para protección, obviamente, de las manos, pero no necesariamente para protección eléctrica, sino para protección por alguna cortada, algún machucón, con las pinzas, algún golpe, etcétera, etcétera. Simplemente al estar trabajando y en el jalado de los cables, pues ya después de un rato las manos ya empiezan a sentir, ¿no? El desgaste. Por eso es tan importante desde un principio y quien esté trabajando, ya sea nosotros o ya sea alguien que está a nuestro cargo, proveer y utilizar este equipo de protección personal porque es indispensable, ¿no? Es la protección hacia uno, que es lo mismo. No podemos trabajar, no podemos proveer de un buen trabajo si antes no nos cuidamos a nosotros mismos. Muy, muy, muy importante, ¿vale? Una vez que tenemos ubicado el equipo de protección personal y sabemos qué hay que utilizar, ¿sí? ¿Qué debemos? Y esto es obligatorio porque es un documento oficial mexicano, una norma oficial. Entonces, vamos a revisar
¿Cómo debemos de proceder, ¿no? Las indicaciones, algunas indicaciones que se dan cuando se da mantenimiento en las instalaciones eléctricas, y por eso está aquí la NOM 029. Este documento establece las condiciones de seguridad al estar realizando actividades de mantenimiento en instalaciones eléctricas, es decir, al estar ya haciendo los trabajos, al estar ejecutando, ¿vale? Vamos a ver algunos puntos que se comentan en esta normativa, ¿sí? Y el primero es pues de entrada, hace unos segundos les dije, hay que trabajar sin energía. ¿Y cómo puedo yo saber que realmente está o no desenergizado la instalación o los circuitos? No solamente con bajar la palanca o pensar que al deshabilitar el interruptor ya está desenergizado. No hay que confiarnos. El tema es no confiarnos. Eh, Al decir que pensemos que la instalación está energizada, quiere decir entonces que hay que verificar que realmente no lo está, ¿sí? Para verificar que realmente no está energizada, mm, eh, pues hay que utilizar un instrumento de medición adecuado, que es el segundo punto. Viene, digamos, junto con pegado porque hay que desechar la idea o hay que desechar estos materiales o instrumentos hechizos. Ajá. Y consta que no dije equipos de medición, porque un equipo de medición, pues, para valga la redundancia, me da una medición, me da una lectura, y los equipos hechizos no me dan estos resultados, ¿sí? Entonces, debo utilizar un equipo de medición adecuado. Si bien, por una parte para medir corriente, para medir tensión, también es importante para verificar que la instalación o el circuito en el cual esté trabajando no esté energizado. Una vez que ya me verifiqué realmente que no está energizado, pues entonces puedo empezar a trabajar, ¿sí? Que puedo colocar o debo colocar una señalización para indicar que estoy trabajando en cierta área, que nadie se acerque, que nadie toque material, que nadie toque herramienta. Obviamente, también se puede indicar que estamos trabajando y dejar un señalamiento en los interruptores, porque nunca falta alguien que puede pensar que algo está incorrecto y pretenda energizar los circuitos en los cuales estamos trabajando, ¿no? Entonces, colocar señalizaciones también es importante, ¿vale? Un punto muy importante es no prohibido utilizar alhajas. Aquí dice alhajas o elementos metálicos, pero ya quedamos que no solamente las cuestiones metálicas nos pueden hacer daño por pensar en energía eléctrica, simplemente el utilizar pulseras, correa, pulseras, relojes, cadenas, anillos, etcétera, etcétera, pueden ser elementos con los cuales nos podemos atorar con alguna herramienta o con algún material y nos puede causar algún tipo de daño, pues sobre todo en donde los tenemos, donde los usamos comúnmente, ¿no? En el cuello, en los dedos de las manos, en las muñecas, etcétera. Entonces, eh, es como cuando es como cuando ustedes, si lo han podido observar detenidamente, cuando hay un partido de fútbol y acercan la cámara hacia un jugador, a veces traen una cinta en las muñecas. Es seguramente porque traen algún tipo de esclava o algún tipo de pulsera que no se quitan por alguna razón y para que no haya algún incidente, pues se lo cubren, ¿no? Aquí no es que se use, no es que se haga eso, simplemente no utilizar ningún elemento de este tipo mientras estamos trabajando. Muy, muy importante porque luego salimos machucados o rasguñados por materiales en los cuales se nos atora en las muñecas e inclusive en el cuello, ¿no? Por traer algún tipo de alhaja, ¿vale? También es importante verificar la puesta a tierra que cumple su función. ¿Cuál es su función? Y esto es un tema muy importante y es un tema punto y aparte, pero este, no por eso vamos a dejar de mencionarlo. La función es proteger al usuario de una instalación contra una descarga por una posible falla a tierra.
¿sí? Entonces, hay que checar que la tierra física esté colocada, que cumpla su función antes de realizar las actividades. Ajá. ¿Cómo lo verificó? Pues, y ahorita lo vamos a comentar más adelante también, hay que checar la resistencia del sistema de puesta a tierra, ¿vale? La cual no debe ser mayor a 25 ohms, ¿vale? El siguiente punto es lo que hemos estado platicando, ajá, constantemente desde hace unos minutos. No trabajar con conductores de equipos o circuitos energizados. Usualmente para instalaciones en baja tensión, que es el acotamiento que estamos haciendo en este caso, eh, se pueden, ¿no? Desenergizar los circuitos, más si estamos en algún domicilio. Sin embargo, hay veces en algunos comercios, en algunas oficinas, que por el tipo de equipo no es posible desenergizar alguno de estos circuitos, ¿no? Por el hecho del tipo de equipo que se está, que está trabajando. En este caso, cobra todavía mayor relevancia, sin demeritarlo, por supuesto, en ningún momento, el utilizar el equipo de protección personal adecuado, ¿vale? Lo seguimos mencionando, ¿sí? Y si observan, tanto esta normativa como la anterior, el equipo de protección personal, hablando de ello, son obligatorias, son normas oficiales mexicanas. Tienen las siglas NOM oficiales, quiere decir que son de carácter obligatorio. Y pues, qué más obligatoriedad que cuidarnos a nosotros mismos para empezar, ¿de acuerdo? Este punto siguiente es el que les comentaba, que tiene relación con el anterior. Someter, someter a prueba el sistema de puesta a tierra, someterla a una revisión mínimo una vez al año. Esta revisión consiste en verificar su resistencia de todo el sistema de puesta a tierra que esté colocado y esta medición del sistema de puesta a tierra debe de dar una resistencia menor a los 25 ohms, ¿vale? Y una vez que se terminen los trabajos, que se realicen los trabajos, se tiene que hacer una revisión en todo el circuito donde se trabajó, no solamente para revisar que no se haya dejado material, herramienta, etcétera, etcétera, sino para revisar los circuitos en los cuales se trabajó. Para esto, pues hay que hacer algunas pruebas, ¿no? Algunas pruebas como son pruebas de continuidad, pruebas de cortocircuito, pruebas de falla tierra. Esto es pruebas, pues, con el instrumento de medición adecuado que comentamos en un principio de esta sección, las cuales se hacen con la perilla del instrumento colocado en la función de continuidad, donde está la bocina, donde está el buzzer, o si el instrumento no cuenta con esa función, pues colocar la perilla en la medición de resistencia, en ohms, ¿vale? Entonces, todos estos puntos, junto con la primera parte, que fue el equipo de protección, son muy importantes antes de empezar y al realizar las actividades en cualquier tipo de instalación, ¿sale? Muy importante, porque muy importante, a veces suena, a veces no se menciona tanto, se menciona mucho que hay que seguir la norma, que hay que seguir los cálculos, que hay que encontrar buenos conductores en cuanto a calibre, etcétera. Pero finalmente también hay que pensar en quién hace la instalación. Es muy importante. A veces eso lo dejamos de lado porque pensamos más o le damos más peso a otros temas, ¿vale? Ahora, eh, una vez que tenemos todo esto comentado, ¿sí? Pues la instalación eléctrica como tal, para diseñarla, para ejecutarla, para ver cómo se tiene que hacer una instalación eléctrica, pues está en base a lo que dice la NOM 001CD. Actualmente la versión vigente sigue siendo la 2012. Ya ven, como les comentaba hace rato, que no siempre, las normas se revisan cada 5 años. Esta tiene desde el vigencia 2002 hasta la fecha y sigue siendo la versión que actualmente se utiliza, ¿no? Esta normativa establece los lineamientos de carácter técnico para que la instalación ofrezca seguridad
hacia los usuarios, ¿sí? Cuando se utiliza energía eléctrica. Seguridad en cuanto a protecciones o que no ocurran incidentes por efectos térmicos, por sobrecorrientes, por sobretensiones, por fallas, etcétera. ¿Sí? Todo lo que se busca en esta norma, pues sigue siendo seguridad, pero ahora ya es seguridad hacia el usuario de la instalación. Lo que estábamos viendo anteriormente es seguridad de quien hace la instalación, ¿vale? Entonces ya vamos viendo ya la otra cara de la moneda, ¿vale? Esta normativa, ¿sí? Dado que estamos, como les decía, estamos acotando esto a una instalación eléctrica en baja tensión, ¿sí? Nos menciona ciertos artículos que hay que tomar en cuenta para este tipo de instalaciones, ¿sí? Algunos de los cuales podemos mencionar, pues son estos tres, y ahorita vemos otros más. Estos artículos, el 210 habla sobre los circuitos derivados. ¿Qué son los circuitos derivados? ¿Cuál es su clasificación de los derivados? Los circuitos derivados son los circuitos que inician desde el centro de carga, ¿sí? Donde se secciona la instalación, donde empiezan las ramificaciones hacia la última salida o carga. Estos son los circuitos derivados, ¿sí? También habla de los alimentadores en el 215. El alimentador son los conductores que vienen desde el interruptor de seguridad, ¿sí? Hasta el centro de carga. En toda esta parte circula la corriente total que la instalación demanda, y ese es el circuito alimentador, ¿vale? Cabe resaltar que nuestra instalación comienza a partir de este punto, ¿sí? Y el 220 involucra el cálculo de los circuitos derivados y los circuitos alimentadores. O sea, el cálculo se refiere, entre otras cosas, a saber seleccionar el calibre adecuado de los conductores. Pero también es importante, muy importante, la parte de la puesta a tierra, que les decía yo hace rato, es un tema puntilla aparte que también se maneja en los centros de capacitación, y por eso tiene su artículo independiente. El 250 habla sobre cómo se debe de colocar el sistema de puesta a tierra, las diferentes opciones para colocar este sistema, qué debe de cumplir, los diferentes tipos de electrodos a utilizarse, etcétera, etcétera. Muy importante este artículo, porque este tema tiene bueno, como muchos otros, digamos, temas dentro de las instalaciones, tiene malas prácticas y malos manejos, ¿no? Hay muchos mitos sobre este tema, ¿vale? El 310 habla sobre los conductores para la empresa en general, es decir, en este artículo en general podemos encontrar en tablas en las cuales podemos conocer la capacidad de los conductores, es decir, la capacidad de conducción de corriente de los conductores de acuerdo a sus calibres, ¿no? El 314 habla sobre los tipos de caja para seleccionar el tamaño de las cajas, y el 430 también nos puede servir porque finalmente podemos encontrar motores pequeños, ¿no? Motores que se pueden utilizar como bombas de agua, como el motor para abrir la cochera automática, o para las tiendas de hidromasaje, etcétera. Entonces, estos 7 artículos en general son los que podemos ocupar más comúnmente para instalaciones eléctricas en baja tensión, de acuerdo a la NOM 001CD 2012, ¿vale? Si ven, algunos de estos o varios de estos nos llevan a la parte de los conductores, ¿no? El 210, el 220, etcétera. ¿Por qué? Porque finalmente los conductores pues son las venas de la instalación, es por donde la corriente circula. Y cuando hablamos de que la normatividad o esta norma pretende darle seguridad al usuario de la instalación eléctrica, finalmente estamos cuidando que no ocurran accidentes que les decía yo, por efectos térmicos. ¿Efectos térmicos por qué? Por el alza de temperatura debido a la corriente que pasa a través del conductor, ¿sí? Incidentes por sobrecorrientes,
corrientes elevadas que pasan a través de los conductores, etcétera, etcétera. Entonces, si ven, los conductores son las venas de la instalación, por así decirlo, y por eso también existen normas específicas para ellos. Dentro del plano eléctrico, también podemos encontrar simbologías. Cuando uno hace un diseño y hace un plano eléctrico, la NMX J136 nos ayuda a encontrar ciertos símbolos que podemos utilizar. Y digo podemos utilizar porque si ven, esta es una NMX, lo cual quiere decir que es una norma que es de carácter no obligatorio, ¿vale? Podemos encontrar algunas simbologías, sin embargo, en el plano eléctrico donde se utilizan este tipo de símbolos, es importante colocar el símbolo y especificar qué quiere decir cada uno de ellos, ¿vale? El único símbolo que aparece en la NOM 001CD y por lo tanto es obligatorio es el símbolo de la tierra física, ¿sí? En la parte de la simbología, tal vez no sea una cuestión de carácter de seguridad. Simplemente es una cuestión de carácter de orden, y el orden también es muy importante para leer un plan eléctrico, al hacerlo, al estarlo siguiendo para hacer una instalación, al ejecutarla, ¿vale? Por eso la importancia y por eso también la mención en este espacio. Ahora les decía la parte de los conductores, ¿sí? Existen reglas, existen normatividad, existen lineamientos, parámetros que se deben seguir cuando se fabrican conductores, ¿sí? La NOM 063 establece los requisitos que deben cumplir los conductores para garantizar el uso eficiente y, por supuesto, para garantizar la seguridad del usuario que utilice estos conductores, cuando se haga pasar por ellos energía eléctrica, ¿vale? Y con esto se brinde seguridad al usuario de este producto. Ahora, esta norma es una cuestión muy general en cuanto a conductores se refiere. Sin embargo, si hablamos de conductores para baja tensión, tenemos la NMX J010 ANSE, que establece los lineamientos que deben de cumplir la fabricación de conductores hasta 600 volts, los cuales tengan aislamiento de tipo termoplástico, ¿sí? Como tal. Si se fijan, esta es una NMX. Quiere decir entonces que sería de carácter no obligatorio, o sea, como una recomendación. Sin embargo, cuando tengamos oportunidad de observar y de revisar la NOM 001, la NOM 001CD y también la NOM 063, podremos encontrar que estas normas traen como referencia la NMX J010. Por lo tanto, y como les dije, como les comenté en un principio, cuando una norma complementa a otra, ¿sí? Y esta es obligatoria, por lo tanto, al final de cuentas, se vuelve de carácter obligatorio, ¿sí? La NMX J010, que es para conductores hasta 600 volts con el termoplástico, complementa la 063 y por lo tanto esta primera se vuelve obligatoria. Es un poco confuso, pero finalmente lo que buscamos es dar a conocer la parte sensible que debemos de tomar en cuenta entre todo el mundo de información que podemos encontrar, ¿no? Que a veces no está a la mano, pero que por lo menos sabemos, ahora vamos a ver que existe y pudiéramos echarle un vistazo, ¿sí? Les comento, no está de más comentarles que ustedes pueden echarle un vistazo y pueden revisar, pueden descargar lo que son las NOM, ¿sí? Las pueden bajar de la red, ¿sí? Son descargables, son gratuitas. Sin embargo, las NMX no lo son. Esas NMX si en algún momento alguna de estos documentos NMX quisieran ustedes revisarlo o tenerlo, sí tendrían que comprarlo,
¿sí? Y las normas en cuestión de productos eléctricos se compran con la institución ANSE, que es la asociación eh, que tiene carácter para certificar productos de tipo eléctrico. ¿Vale? Ahora, esta parte es muy importante y aquí me quiero dar un pequeño espacio en cuanto a los conductores, ¿sí? Porque hoy en día digamos que está de moda, ¿sí? Eh, material, ¿sí? Conductores que están fuera de norma, que muchas veces no sabemos que es riesgoso para quien lo utiliza. Y hablo de los conductores de aluminio recubierto con cobre. Estos conductores son conductores que no están permitidos en la norma de instalaciones eléctricas, ¿sí? Para uso en baja tensión, es decir, para conductores con aislamentos termoplásticos. Termoplástico quiere decir que es un aislamiento hecho a base de PVC, ¿vale? Entonces, la NUM NMX 4010 establece que no se permiten conductores de aluminio con recubierto de cobre. Específicamente en el 4.1.3, lo quise poner tal cual está, sin embargo, se los quiero comentar textualmente. Dice que en Canadá y en México, estos tipos de conductores de aluminio recubierto con cobre no está permitido para conductores que tengan aislamiento termoplástico. Y les cuento brevemente por qué, a grandes rasgos. En una aleación de dos metales diferentes y al pasar corriente a través del conductor, se provoca calentamiento. Este calentamiento es mayor que el calentamiento, puede ser mayor que el calentamiento provocado por el paso de la corriente. Es decir, cuando pasa corriente a través de un conductor, hay un efecto que se llama efecto Joule. Ese efecto es un efecto normal, no se puede evitar, ¿sí? La temperatura aumenta cuando la corriente aumenta. Sin embargo, al tener una aleación de dos metales diferentes como estos, no solamente la temperatura aumenta por efecto Joule, sino la temperatura aumenta por, por esta aleación. Se genera un calentamiento extremo que daña o que puede dañar el aislamiento termoplástico, lo cual puede desencadenar que el aislamiento se abra, ajá, y que haya de entrada contactos entre conductores, cortocircuitos, fallas a tierra, etcétera, sin mencionar que las propiedades mecánicas del aluminio son muy diferentes de las del cobre, ¿sí? Entonces, les decía que estos tipos de conductores están muy de moda hoy, pero simplemente están de moda por la parte económica. Cuando uno hace una instalación eléctrica, hay que tomar en cuenta varios factores, como es lo que la instalación necesita, lo que la norma establezca, y también la parte económica pesa mucho. Y a veces esta suele llegar a pesar más que otros factores. Sin embargo, hay que tratar de hacer un equilibrio entre estos tres características, ¿vale? Eh, se los quería comentar porque van a encontrar seguramente información sobre este tipo de conductores, van a encontrar publicidad por todas partes, pero hay que saber realmente que no está permitido, ¿vale? Fíjense bien, en la tabla 3.6 de la NUM 001, se establece el tamaño mínimo de conductores permisibles. Si ven, en cobre, hasta 2.000, 5.000 volts, ¿sí? Hasta el 8, ¿sí? Y no puedo utilizar un conductor más pequeño que un 6 en aluminio recubierto con cobre. Es decir, en la norma oficial mexicana se establece que solo puedo utilizar este tipo de elementos cuando cuando mi calibre es de un 6 o mayor.
¿Vale? ¿Por qué? Porque los aislamientos para este tipo de conductores son otro tipo de aislamientos. Ya no son aislamientos termoplásticos, ya son otro tipo de aislamientos con otras series de nomenclaturas, ¿ja? que, que se manejan de manera diferente, ¿ja? Y que esos aislamientos sí soportan calentamientos mucho más altos, ¿ja? que los que pueden provocar el simple paso de la corriente, ¿sí? Todo es, como dice eh, un compañero, todo es física, ajá. Se dañan por el aumento de temperatura, ¿sí? No solamente por el efecto Joule, sino por la temperatura excesiva que alcanzan por esta aleación, sin contar que hay que tomar en cuenta y buscar que los aislamientos de los conductores realmente sean de buena calidad. No solamente buscamos que el material conductor sea adecuado, el metal, sino los aislamientos también deben ser también de calidad para evitar cualquier tipo de accidente. Ajá. Fíjense bien, una prueba más. Esta tabla 315B16 está en el artículo 310, que hace rato les comentaba. Ajá. De este lado tenemos columnas con tipos de elementos diferentes, ¿ja? Material de cobre, y de este lado tenemos elementos diferentes, material aluminio o aluminio revuelto con cobre. Si ven, de este lado no aparecen aislamientos THW, o sea, termoplástico, que es la T, ajá. No aparecen los termoplásticos, solamente de este lado. Si ven los que dicen THW, THW, quiere decir termoplástico en inglés, las siglas. La H es, soporta cierto tipo de aumento de temperatura, la W es, soporta niveles de humedad, y la LS, pues, es que el aislamiento cuando se llega a incendiar el inmueble no genera gases tóxicos al medio, ¿sí? Aquí lo que les quiero dar a resaltar es que aquí no aparecen ese tipo de aislamientos, simplemente porque no es posible o no se permite el uso de aislamientos termoplásticos para este tipo eh, de material, ¿sí? Y si ven aquí, esta parte es la ampacidad de los cables, es decir, cuánto soportan los conductores de corriente, cuánto, cuánta corriente soportan los conductores de acuerdo a los diferentes calibres, ¿sí? Si ven, no hay especificación de ampacidad para conductores de aluminio recubierto con cobre hasta un calibre 6, ¿vale? A veces la información en las normas no está tan clara. Buscamos digerirlo un poquito para llevar información y que ustedes sepan, si bien no al centavo toda la información, por lo menos sepamos dónde encontrarla para después darle un vistazo más, ¿no? Y por supuesto, pues, una vez que terminemos esta sesión, pues seguimos a sus órdenes para cualquier duda. Pero siempre es muy importante recalcar esta parte, ¿no? La encontramos por donde sea y es muy importante recalcar no solamente que lo dice el documento, sino por qué lo estamos, por qué lo dice, ¿no? Y es por seguridad propia del usuario por lo que les acabo de comentar, ¿sí? Quisiera presentarles un pequeño video. Condumex es parte de un comité entre varios fabricantes que buscamos llevar información sobre los riesgos de comprar y utilizar productos de mala calidad, no solamente conductores eléctricos, sino cualquier tipo de producto eléctrico. Entonces, si me dan la oportunidad, les voy a dejar el video y continuamos. Hola a todos mis amigos del programa Casa Segura. ¿Sabían que los cables de aluminio con recubrimiento de cobre más PVC son cables que actualmente carecen de una norma oficial mexicana para su certificación?
motivo por el cual no están aprobados para su uso en instalaciones eléctricas en México. Son cables no autorizados y pueden ser muy propensos a fallas y a causar incendios. Son cables muy frágiles. Provocan calentamientos en los artefactos eléctricos, contactos y apagadores, y consumen mayor energía. Y lo peor, pueden engañar al consumidor al ofrecerlos como cables de cobre adecuados para las instalaciones eléctricas de la más alta calidad, y eso es una mentira. En la vida real, las consecuencias pueden ser fatales. Por tal motivo, les mostraremos cómo una mala instalación que utiliza cables que no cumplen con las normas pueden inducir para certificar los productos son muy estrictas y nos pueden dar un panorama de lo que pasaría en un caso real. Cualquier acción donde haya electricidad puede ser un detonante y provocaría un incendio. La primera prueba es la de la flama en charola vertical, con cables THH de aluminio con recubrimiento de cobre más PVC. Como lo analizamos y se ve en el video, en un incendio, los cables de mala calidad producen humo intenso, el cual es muy tóxico, no deja respirar y mucho menos ver. Recuerde que en un incendio, las flamas pueden ser más grandes si el fuego se sigue expandiendo por toda la instalación. La segunda prueba es la de no propagación del incendio. Como se puede ver en el video, en 8 minutos, un cable de mala calidad ya propagó el fuego volviéndolo un incendio incontrolable, mientras que un cable DHHW no es propenso a quemarse, evitando que el incendio llegue a propagarse y así crear una tragedia. La instalación eléctrica con el paso del tiempo sufre variaciones de temperatura por la corriente, lo que puede provocar que un cable de mala calidad cristalice su aislamiento, volviéndolo frágil, rompiéndose y dejando sin protección el cable, lo que lo vuelve vulnerable a cualquier factor que lo incendie. Simulamos estas características en una prueba de choque térmico y pudimos comprobar cómo se rompe el aislamiento en un cable de aluminio con recubrimiento de cobre más PVC, mientras que el cable THHW resiste la tensión y el calor. Y es por estas razones que me gustaría hacer mucho hincapié en no comprar productos con publicidad engañosa. Recuerde que muchos cables, materiales y artefactos traen un fino grabado de alta calidad y nos indican que este producto cumple con las normas nacionales. Estos cables y materiales y artefactos eléctricos cuentan con sello NOM. Cobre garantizan mejor conductividad sobre los cables de aluminio con recubrimiento de cobre más PVC. Recuerde que la seguridad es primero. Ahorrar es sinónimo de arriesgar. ¿O qué prefiere? ¿Ahorrar o seguridad? Recuerde que la piratería es sinónimo de peligro. Y lo más importante, las consecuencias de instalar un cable inadecuado recaen en la degradación de terminales de los artefactos eléctricos y aparatos eléctricos en sus instalaciones. Recuerde que las normas se establecieron para el cuidado y bienestar de todos nosotros. La ciencia y la tecnología nos dice qué sí y qué no usar. Los productos que no superan las pruebas no tienen la calidad necesaria y por tal motivo representan un riesgo. El uso de productos sin certificación y sello NOM son un peligro. Diga no a los productos engañosos, ilegales y fuera de norma. Y recuerden, lo barato puede salir muy caro. De esta manera, y por ahí comentaban, es muy importante y antes de seguir, lo quisiera recalcar, en la misma NOM 001 CD, en los primeros artículos, establece que cualquier material que se ocupe en instalaciones donde se use energía eléctrica, esos materiales deben de ser fabricados mediante o siguiendo las normas oficiales mexicanas o normas mexicanas, o son de importación extranjeros que vengan con sus especificaciones, ¿sí? Simplemente porque no es muy diferente el tener tal vez
un buen diseño y usar productos de mala calidad, ¿sí? O también podemos tener productos de buena calidad y tal vez tener un mal diseño, ¿sí? Vamos a estar en riesgo. O inclusive podemos tener productos de buena calidad, pero a la hora de la hora, la ejecución puede ser no la adecuada. Y lo comento porque hace poco me contaban de una vivienda que se compró en cierta parte del país y que encontraron amarres de conductores dentro de las canalizaciones, ¿sí? O sea, eso es una mala práctica, aunque tengan tal vez material de buena calidad. Entonces, aquí sí es muy importante tratar de seguir todos los aspectos, ¿sí? Por eso la importancia o los beneficios de seguir las normas, pues de primera instancia está la seguridad. ¿Sí? Como comentamos al principio y de inicio, pues debe ser del trabajador, por supuesto, quien mete las manos, del usuario a quien estamos realizándole la instalación eléctrica, ¿vale? Y también, por supuesto, de sus bienes inmuebles, ¿no? Del usuario, también es importante. La seguridad es lo principal y por eso es el punto número uno que queríamos o que quería mostrarles en cuanto a los beneficios e importancia realmente, ¿no? Y que es el tema principal, la importancia de la normatividad, ¿sí? La calidad también es muy importante, la eficiencia, la calidad, la eficiencia en cuanto al uso de los materiales, ¿no? De los conductores, de los contactos, apagadores, etcétera, etcétera, ¿no? Que no se vayan a dañar con el paso de la corriente a primera de cambio, ¿sí? La calidad también trae un menor costo de mantenimiento a la instalación y, por supuesto, también contribuye a la seguridad del usuario dentro de la instalación, ¿vale? La confianza en los productos también es una parte muy importante, debido a que al tener confianza en el servicio, pues ayuda al trabajador en su reputación, ¿sí? El producto final, que es la instalación, pues le da seguridad al usuario y también provoca nuevamente un menor costo del mantenimiento de la misma, ¿sí? También resulta que la competitividad es una cuestión que puede ser una consecuencia, y esta es una cuestión que también contribuye a mejores ofertas al usuario, ¿sí? Entre los proveedores de material eléctrico, ¿sí? Y también contribuye a una competencia leal, que es lo que se busca también, ¿no? Porque hay veces que, como se hace rato, la parte económica a veces es la que puede mandar sin tomar en cuenta la parte de la seguridad, y puede ser que podemos comprar material de mala calidad por ser más barato, ¿sí? Pero eso trae consigo un gran riesgo, y también podemos encontrar cierta mano de obra que puede ser, que puede ser no la adecuada, ¿sí? Y también esto involucra, pues, cierto cuidado. Por eso es muy importante también tener eh, este tema en la vista, ¿sí? Eh, no es que pensemos que la seguridad es negociable o no. Simplemente así lo nombramos, o lo tachamos, ¿sí? Porque a veces la información no fluye como debe de fluir, y es por eso que seguramente la mitad de los trabajadores en este rubro no se guía por ninguna norma, y seguramente es porque en general porque no la conocen, ¿no? Pero también puede ser porque es una cuestión de inversión, la cual no estamos acostumbrados a este concepto, ¿sí? Y también, por desgracia, del 100% de los incendios en viviendas reportados en México, más del 40% se han iniciado por un cortocircuito. Puede ser por una mala instalación, o simplemente pueden ser por productos de mala calidad. Esto es muy importante, son números, pero las estadísticas son muy importantes y hay que tratar de no ser parte de ellas, ¿no?
podemos encontrar instalaciones así, que obviamente no cumplen con las normas de seguridad, y pueden traer consecuencias como estas, sin contar que puede haber un accidente grave como es un incendio que puede acabar con los bienes o puede llegar a ser más grave y se puede perder una vida, ¿no? En algún tipo de estos accidentes, ¿sí? En el primer semestre, como un dato más, de hace 2 años, del total de incendios en este lapso de tiempo, el 70% que fueron en inmuebles, el 35% de este 70% se debió a fallas en las instalaciones, lo cual se ocasionó por esto incendios en los mismos inmuebles, ¿sí? Es muy común tener fallas eléctricas y que esto provoque algún tipo de falla, y un tanto más común que lo que se provoque pues sean incendios, ¿vale? Por eso, y todo esto que comentamos es realmente muy importante, ¿no? Muy, muy importante que como venía de prevención, ¿sí? Hay que seguir lo que las normas establecen para la seguridad propia, pero también del usuario de la instalación eléctrica, ¿sí? Les decía yo, depende de lo que la instalación requiera, depende de lo que la norma establezca, pero también depende de la parte económica, porque finalmente podemos tener un diseño, pero el usuario es quien decide el material a comprar, ¿sí? Entonces es muy importante esta parte. Y el usuario podemos ser nosotros mismos. Por eso es tan importante contemplar los riesgos de utilizar material de buena calidad, sin dejar de lado realizar buenas prácticas, ¿de acuerdo? Y todo esto, pues, quiere decir una inversión a largo plazo, ¿sí? La cual, además de tener beneficios monetarios, también a mediano y largo plazo, ¿sí? Con esto se está cuidando la integridad de los usuarios de las instalaciones eléctricas, ¿sí? Si ven, todo esto involucra solamente una palabra, que quiere decir seguridad, ¿vale? Espero que esta información les sea de utilidad, les haya dejado algún tipo de inquietud, que pueden por supuesto externarla, o simplemente que más adelante ustedes quieran consultar, quieran investigar un poco más a detalle, y por supuesto pues seguimos a la orden, ¿no? Muchas gracias por su participación, por su atención, y quedo a sus órdenes. Gracias, tocayo. Muchas gracias, tocayo, y gracias a todos los que nos siguen aquí en este webinar. Ahora pasamos a la parte de preguntas y respuestas, a lo que les hago una atenta invitación a los que están aquí como asistentes, a que puedan pasar al área del chat para que coloquen por ahí alguna duda o comentario que nos quieran hacer. Y bueno, vamos empezando con una pregunta que nos dejaron aquí, tocayo. Fíjate que el compañero Ricardo Cabrera nos hace la siguiente pregunta, y me imagino que como no hay ahorita muchísimas preguntas, podemos extendernos en la respuesta. Dice, entonces nunca utilizar cables que son de tipo alucobre al momento de las instalaciones residenciales. La pregunta, o sea, prácticamente está diciendo, entonces no hay que utilizarlos. Es correcto. Me gustaría que ampliaras por aquí las respuestas acerca de lo que es el alucobre, por favor. Sí, es correcto, Richard. Buenas tardes, gracias por tu participación. Es correcto, ya lo mencionamos. Digo, yo lo mencioné, se mencionó en el video, ¿sí? Los conductores de cobre con aluminio recubierto con cobre, son riesgosos. O sea, si ustedes tienen la oportunidad de conocer alguno, ojo, no utilizarlo, conocer alguno y palparlo, y pudieran compararlo contra un conductor de buena calidad que cumple con las normas, van a encontrar muchísima diferencia, nada más en el puro palparlo, ¿no? Los aislamientos no cumplen con normatividad, ¿sí? El metal, esta aleación provoca mucho calentamiento,
son muy quebradizos. Ajá. Dejemos de lado la parte económica, que repito, puede pesar, pero a la larga, ajá, en este aspecto es sumamente riesgoso. Tú lo comentas, puede ser pregunta, pero más bien quisiera que lo afirmes. No utilizar este tipo de productos en las instalaciones eléctricas, ¿sí? Si lo quieres ver por esta parte, digamos, práctica, ¿sí? Y también por la parte de la normatividad y lo que mencionamos, ¿no? No para instalaciones eléctricas donde se utilicen conductores de aislamiento termoplástico, porque estos aislamientos, como se ve en el video un poco más explícito, se pueden abrir, ajá, se pueden abrir, el metal se queda expuesto y ocurren accidentes fatales, ajá. Un cortocircuito es una unión entre conductores de fase y neutro. La corriente se eleva muchísimo, junto con la corriente se eleva la temperatura y por esa razón empiezan los incendios, ¿sale? Uno escucha mucho que los accidentes ocurrieron por un cortocircuito y la información puede ser real y ahí se queda, pero la parte de desmenuzar por qué es una parte importante, ¿no? ¿Qué es lo que trato de que tal vez lo visualicen? Dos conductores se encuentran los metales, fase y neutro, la corriente se eleva muchísimo, repito una vez más, con la corriente la temperatura se eleva muchísimo y si además de eso tenemos una mala instalación o tenemos adecuadas protecciones, ¿ah? El incendio es inminente. Por eso es tan importante no utilizar este tipo de materiales. Fíjate, tocayo, que me gustaría hacerte un comentario al respecto. Pues nosotros aquí en Guadalajara tenemos la Expo Ferretera de manera anual, como bien sabes, ¿no? Y pues aquí se anuncian, se promueven productos de todas las marcas que se puedan imaginar aquí en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Y bueno, obviamente estos productos que estamos mencionando, la Lucobre, han venido a entrar en nuestro mercado de manera, pues obviamente, ¿cómo decirlo? No normativa, y tratan de engañarnos principalmente por el precio, ¿no? Me tocó ver antes de lo que era la pandemia, cuando todavía teníamos la presencialidad, por ahí estas marcas que obviamente de manera desleal empiezan a fabricar estos productos y después los comercializan. Y cuando yo estaba en su stand, no voy a mencionar marcas por respeto, porque no hay nadie que defienda dicha marca, pero no vamos a mencionarlo. Me tocó ver que le hice algunas preguntas y la persona técnica encargada del stand me empezó a dar propiedades mágicas y místicas acerca de ese material. Entonces, yo obviamente como conocedor de los materiales, pues no le creí nada, pero entre las cosas que me mencionó es que a la circulación de corriente este material no se calienta, que obviamente es una falacia, ¿no? Otra cosa que me comentó es que ese producto tenía una durabilidad mucho más grande. Obviamente, su mayor excusa es el menor costo. Y bueno, a la hora de pedirle una muestra, tocayo, no vas a creer lo que hizo. Hizo un seno. Para los que no sepan lo que es un seno, es como cuando te atoras con la manguera del agua y se chupa y deja de salir agua. Eso es un seno. Hizo un seno y después lo jaló y rompió el cable con la fuerza de su mano y me lo dio en la mano. Me dijo, ahí está tu muestra. Eso no pasaría con un cable de cobre. ¿O me equivoco? Es correcto, por eso, precisamente decía por eso que son muy quebradizos, o sea, no pueden creer que así como así se va a tener una muestra tan sencilla, es que se va a romper un cable, ¿no? Con las puras manos. Es Claro, correcto. claro que sí. Mira, por acá recibe un saludo de León Vázquez y también tenemos por aquí otra pregunta que dice de Ricardo Jam, ¿qué es el programa Casa Segura? Y una última pregunta que dice aquí José Luis, ¿cómo diferenciar por el precio o por las nomenclaturas? ¿Cómo se diferencian precios y nomenclaturas? ¿Y qué es el programa Casa Segura? Estas últimas dos preguntas que tenemos. Ok, empiezo por la de la nomenclatura y precios, ¿no? Miren,
cualquier producto que se precie de tener, que esté de buena calidad, en sus empaques debe traer, por decir en el video, sellos, unos sellos, y uno de ellos es el sello de la NOM. Y si recuerdan, cuando empezamos la plática, había por ahí un simbolito que decía NOM, con una raya arriba y una raya abajo. ¿Sí? Deben traer ese sello y un sello que diga ANSE. ¿Sí? Esos productos están certificados y son de buena calidad. Ahora, yo sé que realmente hoy en día cualquier producto pirata puede piratear hasta los sellos, ajá, los copia, los pega y tan se acabó. ¿Sí? Es muy importante que si yo no conozco de marcas en el mercado, pues vaya comparando, ¿no? Vaya comparando una marca con otra. Y si encuentro realmente una diferencia palpable, entonces yo me pregunto, bueno, ¿por qué una cuesta $1 y otra cuesta 5 o 4? O sea, esa parte sí queda mucho a nuestra decisión, ¿no? Y recordar que por lo general, ajá, y como decía en el video, y sin querer volver a ese cliché, lo barato puede salir caro, porque así es. Ajá. Eh, Pueden encontrar conductores y materiales, cualquier material, en distribuidores autorizados. Ajá. Yo les puedo decir que los grandes distribuidores en cualquier parte de la República, ¿sí? Aquellos que se precian de ser distribuidores leales con los consumidores, no se van a eh, arriesgar a vender material de buena calidad, digo, de mala calidad. Es importante saber también dónde comprar. Dónde comprar también es muy importante, ¿sí? Es diferente comprar tal vez en una tienda grande, donde tengan mucho stock de todo tipo de material, a comprar tal vez en alguna ferretería o topadería, ¿sí? De alguna colonia, ¿sí? Como lo es aquí en la Ciudad de México, ¿no? Aquí hay tiendas muy grandes por todos lados, pero también hay colonias donde hay muchos comercios, ajá, y podemos encontrar todo tipo de material. Entonces, muy importante saber la parte de los sellos en los empaques y también es muy importante comparar el mercado, ¿sí? Muy importante reflexionar sobre lo que nos ofrecen, investigar, ajá, y también saber dónde comprar el material eléctrico, ¿no? Ahora, por otra parte, ¿qué es el programa Casa Segura? Igual, llevar información hacia el usuario acerca de los riesgos, acerca de las buenas prácticas en instalaciones eléctricas, por lo general de vivienda. Si ustedes quieren visitar su sitio web, ajá, se llama así, programaCasaSegura.com. Para que lo puedan, digamos, buscar en la red, en el buscador, Programa Casa Segura y pueden encontrar información sobre esa instancia. Perfecto, tocayo. Mira, ya al final se vinieron 3 o 4 preguntas más, pero ya por el tiempo ya no podamos contestarlas. Y bueno, pues ahorita en el speech de salida le daremos la indicación. Si gustas, vamos a darle ya término aquí a esta sesión. ¿Qué te parece? Sí, adelante, gracias por el apoyo, gracias a ustedes por su atención y cualquier cosa que tengan duda que tal vez ahorita no haya dado tiempo, les dejo mi correo. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias al ingeniero Israel Alejandro Reyes Morato por su interesante tema. Y respecto de las preguntas que no pudieron ser contestadas, como bien lo apunta el ingeniero, aquí nos está dejando su correo electrónico para que las puedan hacer directamente a él y él les dará respuesta. Y también les solicito de la manera más atenta que por ahí pasen a la parte del chat para que puedan apoyarnos en una encuesta que nos va a ser de mucha utilidad. De igual manera, también dejo una liga para nuestras redes sociales en donde van a poder encontrar materiales que ya han sido publicados y también este material será subido a dichas redes sociales. Entonces, en el área del chat podemos encontrar tanto la liga de la evaluación como lo que es la liga de YouTube.
De igual manera, los que puedan tener aquí su teléfono inteligente, tenemos el código QR aquí en la última lámina del ingeniero para que de igual manera a través de nuestro celular nos apoyemos para lo que es la resolución de esta pequeña evaluación. Y bueno, sin más, yo agradezco mucho aquí al ingeniero por su participación y asistencia y me despido de ustedes dándole ya por último las palabras al ingeniero por si nos quiere decir algo más. Nada más sigo los órdenes. Recuerden que siempre está al principio de todo la seguridad propia y de los demás. Y pues sí, seguimos en contacto. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, tocayo. Bueno, pues quedamos atentos a sus comentarios en nuestras redes sociales y correo electrónico. Y muchas gracias a todos los participantes y que pasen muy buenas tardes. Hasta luego.